home que sempre está coas clases populares, que mira, como di o noso doutor Buitrón, goberna mirando cara abaixo. Un home que sabe de onde ven e a onde va. Deixo vos con Alberto Garzón, lembrando que o pobo que máis... Buenas tardes, Coruña. Muchas gracias a todos y a todas por este recibimiento. Gracias, Yolanda, por la presentación. Pero gracias, de verdad, a vosotros y a vosotras por llenar esta plaza, porque nos carga de energía, nos carga de fuerza y es precisamente lo que necesitamos en este proyecto político para que el 26 de junio echemos al Partido Popular. Eso está al alcance de nuestra mano. Sin duda, nuestra brújula no son las encuestas, son los principios y los valores, y sois vosotros y vosotras estando aquí manifestando claramente cuál es nuestro proyecto político. Y es esa brújula la que nos está permitiendo cargarnos de energía para saber que necesitamos necesariamente echar al Partido Popular. Pero claro, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos que echar al Partido Popular? Yo creo que es evidente que no puede gobernar una organización que solo sirve para delinquir de forma ilegal y para delinquir de forma legal. No nos olvidemos, ni nos olvidamos, de que Mariano Rajoy es el señor X de la Casa de Bárcenas. Mariano Rajoy es el señor de los hilillos, como se le conoce muy afortunadamente por aquí y desgraciadamente para el pueblo gallego. Pero el señor Rajoy es también la máxima expresión de un partido que ha estado expoliando y saqueando todas las cuentas públicas, que ha estado saqueando y expoliando nuestros bolsillos. Porque recordemos que no solo se trata de la corrupción ilegal sobre la que hemos hablado y han hablado ya anteriormente, no solo se trata de Bárcenas o de la Gürtel o de lo que los otros también es el ERE en la Andalucía, no se trata solo de ese tipo de corrupción, se trata de la necesidad de hablar también de la corrupción legal de las amnistías fiscales que permiten a las grandes fortunas pagar un 2%, mientras la mayoría social paga muy por encima de todo eso. O de las privatizaciones que son una fórmula de saqueo, es una fórmula según la cual nos quitan lo que es de todos y de todas para dárselo a una minoría, a una oligarquía para la que gobiernan. Y si la crisis ha puesto algo de manifiesto, es precisamente eso, es precisamente un gobierno que te dice que no hay dinero para la educación pública, que te dice que no hay dinero para la sanidad pública, que no hay dinero para la ley de dependencia, que no hay dinero para las pensiones públicas y de esa forma justifica teóricamente sus recortes. Pero después, qué casualidad, sí hay dinero para rescatar autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, bancos sin dinero. Siempre hay dinero para satisfacer a la oligarquía. Siempre aparece el dinero. Contra ese Partido Popular estamos luchando. Por un cambio de gobierno, pero también por un cambio de políticas. Nosotros no queremos solo un cambio de gobierno que cambie las caras para aplicar la misma política del Partido Popular, se llame Partido Popular, Albert Rivera o el programa de Ciudadanos. Nosotros queremos un cambio de gobierno para que haya otro tipo de política dirigida a satisfacer las necesidades más básicas de las clases populares. Por eso, esta expresión popular, estando aquí en una plaza, es precisamente lo que más les aterroriza. Precisamente es eso lo que les genera miedo, el miedo que intentan inocular en la ciudadanía, diciendo que si gobernamos nosotros habrá miseria, habrá pobreza, habrá desigualdad. Pero vamos a ver, ya existe desgraciadamente eso y han sido ellos los responsables de sumir a una población entera en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad. Son ellos los que nos han echado de nuestras casas, los que nos han quitado los empleos. Es su política, que no solo es injusta, sino que también es ineficaz, porque no estamos saliendo de la crisis, solo sale una minoría de la crisis, una minoría que ha aprovechado esta crisis para enriquecerse, para poder incrementar sus propias fortunas. Y nosotros le ponemos encima un proyecto antagónico, un proyecto construido con otros valores y principios. Y en estos últimos años, el pueblo
nosotros, hemos estado movilizándonos. Muchos de los que estáis aquí, si miráis a vuestro alrededor, reconoceréis en las caras de los que están a vuestro lado a la misma gente con la que luchasteis en las huelgas generales, en las manifestaciones, en las mareas de todos los colores, en las marchas por la dignidad, en Rodea al Congreso, paralizando desahucios. Y esas luchas que se han mantenido en la calle se están cristalizando también en las instituciones y nos están permitiendo ganar instituciones como el ayuntamiento de esta ciudad. Pero nos falta un pasito más, nos falta dar el pasito para precisamente gobernar el conjunto del Estado y poder poner una política al servicio de la mayoría social. Por eso cuando nos digan, es que damos miedo. No, nosotros somos una candidatura de ilusión, una candidatura de esperanza. Solo hay que ver cómo es el clamor popular cuando nosotros y nosotras proponemos nuestras propuestas concretas. En todo caso, acepto una cuestión. Acepto que generamos un poco de miedo, pero no generamos miedo en los desempleados ni en los que han perdido su vivienda. Generamos miedo en quienes han saqueado y expoliado nuestro país durante décadas y ahora mismo temen que eso pueda cambiar. Ahí sí generamos miedo. Estas luchas de las que hablaba, en las que nos hemos encontrado, son luchas que no han nacido en el vacío. Son luchas que han nacido de la conciencia, de la pedagogía, de explicárselo a todos nuestros vecinos, familiares, amigos, explicarles la necesidad de entender que hay alternativa, que no cabe la resignación, que no cabe seguir aceptando que el Partido Popular tiene que gobernar, sino que es posible esa alternativa. Pero nosotros creemos que esas luchas son también la continuación de algo, la continuación de una herencia histórica, porque nos está mirando la propia historia, por una cuestión básica y fácil de entender. Los derechos de hoy son las luchas de ayer y los derechos de mañana serán las luchas de hoy. Si alguien como yo accedió a la universidad pública fue porque vosotros y vosotras, de generaciones anteriores, luchasteis en la calle para que pudiéramos acceder. Y no podemos dejar que eso caiga en vano. Por eso lo decía Yolanda con enorme acierto, que esto es una cuestión intergeneracional, esto es solidaridad generacional. Dicen las encuestas que nuestro proyecto político, En Marea aquí, a la Valenciana, Unidos Podemos, es el proyecto político mejor valorado y que tiene mayor estimación de voto entre los menores de 35 años, lo cual está muy bien. Pero ojo, no nos equivoquemos, esto no es un proyecto político para los jóvenes, es que tengamos que aceptar desde el primer momento que los salarios de los nietos son las pensiones de los abuelos y por lo tanto esta lucha es común, es una lucha que hila entre generaciones, es una lucha que nos obliga a movilizarnos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas y con todo el mundo. La movilización que estamos viendo aquí es fundamental porque necesitamos un pueblo movilizado, porque algunos y algunas recordamos aquellas palabras de Marcelino Camacho que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, no se pide permiso, se sale a arrancárselo a la oligarquía, se sale a lucharlo en las calles, en las manifestaciones, en las concentraciones, en todos los espacios. No nos podemos rendir ni resignar. Hablaba muy bien Mónica de ello, la ley Mordaza. La ley Mordaza es síntoma de su debilidad. La debilidad de un gobierno que sabe que como no puede convencer, solo le queda la fuerza, el recurso a la fuerza. Y aunque tengamos más de 300 compañeros y compañeras sindicalistas en los juzgados por defender los derechos de todos y todas, nosotros no nos resignamos. Y aunque ganemos las elecciones, porque vamos a ganar las elecciones, necesitaremos que estéis en la calle movilizándonos como todos nosotros y nosotras, porque es la base de la propia democracia. Yo me siento de una tradición política de valores y principios de izquierdas. Yo me siento heredero de muchas luchas, de luchas históricas. Yo creo que son esas luchas las que nos han permitido ir conquistando nuestros derechos actuales. La sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el derecho a voto no cayeron del cielo. Fueron el ejercicio político y expresión de la gente cuando se autoorganizaba en las calles y presionaba y exigía nuevos derechos, con costes altísimos. El pueblo gallego es expresión de todo ello también. El pueblo gallego, desde las revueltas irmandiñas del siglo XV hasta el nunca más, es expresión de un pueblo movilizado, es expresión de un pueblo que lucha, es expresión de lo que necesitamos en toda Europa. No hay nada más hermoso que ver a los pueblos luchar colaborando, no compitiendo, colaborando.
entre los principios y valores de la izquierda no está la competencia entre los pueblos, está la colaboración para defender a las clases populares de todos los territorios independientemente de la identidad nacional que cada uno respete, porque nosotros y nosotras defendemos, desde luego, algo tan básico, tan elemental como los derechos humanos. Y resulta que cuando nos dicen es que sois antisistema, ojo, nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros porque nos impide disfrutar del trabajo, de la vivienda, de la comida, del agua, de la energía, de la luz y de poder vivir en el territorio que queramos. Por eso no solo nos mira la historia de todos los que han luchado antes, sino que también nos mira Europa. Este proyecto político es la esperanza para una Unión Europea a la que le está invadiendo la política del odio, del racismo, de la xenofobia y a la que desde luego tenemos que enfrentarle con un proyecto político de valores y principios de solidaridad, de fraternidad entre los pueblos que luchan como el del Sáhara, como Palestina, pero también con aquellos pueblos que huyen de la guerra mientras el puñado de burócratas de la Unión Europea se mantiene absolutamente impasible ante el asesinato de miles de personas en el Mediterráneo que mueren por ser pobres y por huir de guerras provocadas por los países de la Unión Europea y los países que han sido hipócritas a la hora de vallar nuestras fronteras. Todo eso nos estamos jugando, pero por eso en esta campaña es importante, a mi juicio, que vengamos a este tipo de actos no solo para pediros el voto y la complicidad, que por supuesto que sí, sino para pediros una reflexión colectiva, una reflexión sobre el alcance del momento histórico, sobre la oportunidad que tenemos encima de la mesa, porque no nos estamos jugando únicamente unos cuantos diputados para arriba o diputados para abajo, nos estamos jugando un orden social, el orden social de cómo vamos a vivir en el futuro las siguientes generaciones y cómo vamos a vivir como pueblos. Y se está consolidando, precisamente por las políticas del Partido Popular y de quienes piensan como ellos, se está consolidando un orden social absolutamente desigual y absolutamente injusto. En este momento, en el Estado, hay un 12% de trabajadores pobres. Esto quiere decir que se está consolidando la idea de que ni siquiera es suficiente para tener un nivel de vida decente, ni siquiera es suficiente poder tener un trabajo, porque están consolidando un modelo en el que la lógica y la filosofía del Partido Popular cristalizan una expresión que significa trabajar más y cobrar menos. Y eso, que es la política del Partido Popular, es lo que se va a consolidar si no nos ponemos todos de acuerdo a combatirla y a proponer un proyecto alternativo. Y eso tiene un hito. El 26 de junio, este domingo que viene, tenemos una oportunidad para cambiar eso. Tenemos la oportunidad porque no queremos ser, lo que Antón, compañero, decía, la periferia de la periferia. No queremos ser la periferia de la periferia. No queremos ser economías que viven simplemente compitiendo con bajos salarios contra otros trabajadores de otra parte del mundo. No queremos ser eso. Necesitamos un gobierno que ponga en marcha esas políticas, las políticas para atajar la emergencia social. Pero veréis, eso solo se podrá conseguir si seguimos luchando unidos. Si seguimos luchando a todos los niveles, incluido el nivel de la propia pedagogía, el de convencer a nuestros amigos, familiares, a todo el mundo, nos queda este sprint final con el que hablaba al principio. Este sprint final es fundamental que toda la gente que se siente de izquierdas, que se siente partícipe de este proyecto político, no se quede en casa, sino que vaya a votar el 26 de junio, porque solo hay dos modelos, el modelo del Partido Popular de recortes, empobrecimiento y corrupción, y el modelo de Unidas Podemos, En Marea, La Valenciana, En Comú Podem, que es el modelo del futuro, de la ilusión, de un país donde nadie se tenga que marchar para buscar una vida digna. Por eso, compañeros y compañeras, la clave la tenéis vosotros y vosotras. Galicia, para muchos, entre ellos para mí, ha sido siempre un ejemplo. Ha sido un ejemplo de haber entendido esto mismo. Lo fue en esas movilizaciones que hemos hablado antes. Lo fue también porque en las elecciones del 2012 se fue sentando las piedrecitas de este camino. Y lo fue en las elecciones municipales, con Martiño, con Jorge, con Xulio, pero sobre todo con todas las mujeres y hombres que consiguieron poner en marcha la confluencia. La confluencia
la unidad popular, o como cada uno le quiera llamar a este proyecto, no es algo que dependa única y exclusivamente de los nombres y apellidos de quienes hemos participado en negociaciones. Eso no es cierto. La confluencia la habéis conseguido vosotros y vosotras, que la habéis exigido desde abajo, que la habéis construido desde abajo, que habéis sido responsables en este momento histórico. Y esto no tiene vuelta atrás. Fijaos lo que significa saber que según las encuestas, que siempre hay que manejar con precaución, pero según las encuestas estamos cada vez más cerca del Partido Popular. Si nosotros hacemos este esfuerzo en este sprint final, el 26 de junio, la sonrisa de los banqueros, la sonrisa de los corruptos, la sonrisa de aquella gente que, como decía Yolanda, mandan sin presentarse a las elecciones, conseguimos nuestros objetivos, más temprano que tarde lograremos ese otro mundo posible y necesario que estamos construyendo, ese otro mundo que llevamos en nuestros corazones que son también un logo en nuestro proyecto político en Unidas Podemos, pero tenemos muy presente que si conseguimos todo eso, alcanzaremos una sociedad donde no exista el patriarcado, donde seamos ecologistas, donde haya justicia social, donde se respeten los derechos humanos, donde a nadie le falte comida, donde a nadie le falte agua, donde a nadie le falte lo más elemental para poder sobrevivir. Y creo que esa sociedad, compañeros y compañeras, será una sociedad de tradición política republicana. Por eso, compañeros, compañeras, muy buen trabajo, salud y república. Una de las cosas importantes, yo creo, es que tenemos referencias. Un amigo me dijo insistentemente que no hay política sin ética. Nosotros tenemos referentes construidos a lo largo de historias, referentes que nos permiten separarnos incluso de los otros. El otro lado tiene referentes como Felipe González de las Puertas Giratorias o José María Aznar. Nosotros tenemos otro tipo de referentes, también aquí, a Julio Anguita, a Beiras, a un montón de gente que son referentes. De Bárcenas. Mariano Rajoy es el señor de los hilillos, como se le conoce muy afortunadamente por aquí y desgraciadamente para el pueblo gallego. Pero el señor Rajoy es también la máxima expresión de un partido que ha estado expoliando y saqueando todas las cuentas públicas, que ha estado saqueando y expoliando nuestros bolsillos. Porque recordemos que no solo se trata de la corrupción ilegal sobre la que hemos hablado y han hablado ya anteriormente, no solo se trata de Bárcenas o de la Gürtel o de lo que los otros también es el ERE en la Andalucía, no se trata solo de ese tipo de corrupción, se trata de la necesidad de hablar también de la corrupción legal de las amnistías fiscales que permiten a las grandes fortunas pagar un 2%, mientras la mayoría social paga cuestas. Son los principios y los valores, y sois vosotros y vosotras estando aquí manifestando claramente cuál es nuestro proyecto político. Y es esa brújula la que nos está permitiendo cargarnos de energía para saber que necesitamos necesariamente echar al Partido Popular. Pero claro, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos que echar al Partido Popular? Yo creo que es evidente que no puede gobernar una organización que solo sirve para delinquir de forma ilegal y para delinquir de forma legal. No nos olvidemos, ni nos olvidamos, de que Mariano Rajoy es el señor X de la Casa de... Un home que sempre está coas clases populares, que mira, como di o noso doutor Buitrón, goberna mirando cara abaixo. Un home que sabe de onde ven e a donde va. Deixo vos con Alberto Garzón, lembrando que o pobo que máis se ve. muy por encima de todo eso.
O de las privatizaciones que son una fórmula de saqueo. Es una fórmula según la cual nos quitan lo que es de todos y de todas para dárselo a una minoría, a una oligarquía para la que gobiernan. Y si la crisis ha puesto algo de manifiesto, es precisamente eso. Es precisamente un gobierno que te dice que no hay dinero para la educación pública, que te dice que no hay dinero para la sanidad pública, que no hay dinero para la ley de dependencia, que no hay dinero para las pensiones públicas, y de esa forma justifica teóricamente sus recortes. Pero después, qué casualidad, sí hay dinero para rescatar autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, bancos sin dinero. Buenas tardes, Coruña. Muchas gracias a todos y a todas por este recibimiento. Gracias, Yolanda, por la presentación. Pero gracias, de verdad, a vosotros y a vosotras por llenar esta plaza, porque nos carga de energía, nos carga de fuerza, y es precisamente lo que necesitamos en este proyecto político para que el 26 de junio echemos al Partido Popular. Eso está al alcance de nuestra mano. Sin duda, nuestra brújula no son las